Primero que nada les doy la bienvenida a todos y les doy muchas gracias por estar presentes en esta reunión de seminario de la comunidad PEFI. Este día a cargo de la profesora Carolina Cruz Poblete Galvez, que el día de hoy nos va a nutrir con su vasto conocimiento el día de hoy acerca de la historia secreta de la educación física chilena. Así que, profesora. Muchas gracias, Damián. Em, Agradezco un montón la invitación y toda la provocación de algunos estudiantes para poder presentar esta temática, yo diría ideal para un cierre de año que ha sido súper convulsionado, quizás un cierre de ciclo que va a venir a abrir otros nuevos, así que agradezco un montón la invitación. También saludar a todas las personas que no se pueden conectar hoy día por distintas razones, me han escrito por WhatsApp, pero saber que esto está grabado y como está grabado aprovecho de mandarles un gran abrazo a los que están trabajando, a quienes tienen que ir al médico, quienes están enfermitos, enfermitas por ahí. Así que este espacio de encuentro va dedicado a toda la comunidad PEFI principalmente para que le demos sentido a lo que hacemos. Tengo una presentación preparada para, para ustedes eh, y un poco tiene que ver con, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con este tema? ¿No? ¿O qué nos despierta este tema? En lo personal, para mí ha sido una llave, una puerta a muchos procesos. Quizás antes de querer estudiar educación física, yo quise estudiar historia, pero el estatus, el nivel de la pedagogía en historia, yo estaba era tan bajo, es decir, se hablaba tanto de que habían 101.000 profes, entonces, por estatus, yo desistí. Y era buena deportista, así que me incliné a la educación física. Finalmente mi vocación me empujó hacia este mismo tema, ¿no? Así que la historia, yo le debo mucho a la historia en general y a la forma en que se ha narrado de manera positiva y no tanto. ¿Ya? Así que esta presentación es más que todo como el bastón, ¿no? Como la posta. Vamos a ver qué pasa con esta posta. Yo voy a entregar esta posta de temas e informaciones que hay y, y ya luego ustedes verán qué hacen con eso. Lo primero que uno tiene que preguntarse, o qué es lo primero que también yo les comparto, me pregunté para hablar del tema de la historia, ¿no? ¿Y la historia de educación física qué? ¿Por qué tenemos que entender la historia, básicamente? ¿O por qué tenemos historia de la educación física en la formación profesional? ¿No? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y bueno, varias personas han escrito, ligadas a nuestra profesión, a la educación física, han hablado de los niveles de conciencia que existen realmente en el hacer profesional, de la falta de memoria histórica y de conciencia histórica, dice Ángela Einstein en Argentina, que ha trabajado en la historia. Víctor Andrade Melo en Brasil también dice, ¿no?, que este tema de la historia, de la educación física, la historia de los deportes, es algo que se viene como cada vez más relegando a espacios más pequeños en los currículums, ¿no? De pronto era muy importante y hoy en día al parecer no es útil. Pareciera ser que en la formación profesional no nos es útil saber acerca de la historia de la educación física. Pasa a ser un adorno, no un complemento. Sin ir más lejos, ¿no? El rediseño curricular de la carrera de Pedagogía en Educación Física Carla Usach compacta la asignatura de Historia, Filosofía y Sociología en una sola, dando clara señal de el nivel de importancia, ¿no? El estatus que también tiene este cuerpo de conocimiento y de sentido para la formación profesional. Entonces yo quiero partir diciendo eso, ¿no? Que la historia es una serie no solo son eventos, no solo son eventos, sino que son puertas cerradas y abiertas que abren posibilidades. Y nos debemos preguntar, ¿no? ¿Cómo está nuestra memoria histórica?
si apeláramos más al pensamiento crítico, ¿no? Si nos pusiéramos más desde la pedagogía crítica, ¿no? Lo que dice Paulo Freire de la conciencia, qué tan ingenuos e ingenuas somos acerca de la historia de la educación física en nuestro país? ¿Conocemos realmente lo que pasa, qué ha pasado en este país y por qué la educación física en Chile es como es? ¿Somos ingenuos e ingenuos o somos críticos y críticas en esto? Ciertamente que si pensáramos que tuviéramos la posibilidad de tener una conciencia más emancipadora, ¿no? En palabras de Freire, quizás hoy en día no tendríamos la cantidad de inexactitudes acerca de la educación física y su rol en el currículum nacional. Entonces, esta presentación yo la he titulado así. A mí mi experiencia en la indagación histórica de la educación física en Chile me ha llevado a esta gran conclusión. La historia de la educación física es una historia que se ha construido en la academia, donde estamos nosotros. También se ha construido sobre la base de los intereses de una burguesía capitalista y también sobre la doctrina de las clases políticas, que han ido quizás ordenando, ¿no? El estatus, el imaginario, han ido de alguna forma moldeando lo que nosotros pensamos, lo que debiésemos pensar acerca de la educación física en este país. Y hay una pregunta que yo siempre me he hecho, que es una pregunta eh, que surge a partir del momento histórico de Chile, cuando surge el Instituto de Educación Física y Manual a principios del siglo XX, que tiene que ver con esto de la raza, ¿no? En Chile, por ahí, por esa época, a principios del siglo XX, tenía una obsesión, bueno, a nivel mundial, pero había una obsesión por mejorar la raza. Y en ese contexto se levantan varias cosas. Y me pregunto, ¿no? Si ese concepto de raza, ¿ya? Nos ha, no será que aún lo cargamos, no será que no tenemos conciencia de estos propios procesos, incluso coloniales, de lo que es la raza, y hoy día en la educación física, sin querer o queriendo, quizás inconscientemente, seguimos practicando el mismo discurso, el mismo diálogo que se inició a principios del siglo XX para dar cuerpo y forma a la educación física en Chile. Entonces, ¿seremos algún día una raza óptima para la producción del mercado? Es una pregunta que me gustaría que la fuésemos entendiendo a lo largo del discurso. Y vamos a partir por el presente, ¿ya? Chile y su democrático bienestar, ¿no? Estamos en una época de democracia, hablamos de bienestar, se habla el discurso, ese es el discurso que se escribe, ¿no? Que se promueve, uno no podría negar que no lo dicen. Ahora, los hechos son ambiguos, pero hay una serie de eventos que sin duda han ocurrido, ¿no? Como esta ley del deporte, los planes de estudio, ¿cierto? En distintos años han ido cambiando, se han ido mixturando, mimetizando, incluso conceptos, ¿no? Hay, hay dos conceptos que la educación física arrastra por mucho tiempo, que es ejercicio y deporte, y eso ha plasmado el currículum de formación desde el inicio de la educación física en Chile hasta hoy. Pero también se han coloreado con otros tipos de conceptos como el de corporal o de corporeidad, ¿no? Que eso ya es responsabilidad de la corriente de la motricidad humana, ¿cierto? Que en los 90 empieza a agarrar fuerza, ustedes ya saben, y para ir por el 2000, aquí está Sergio, entonces saben bien de lo que estoy hablando, se incorporan personas a trabajar en estos espacios políticos, en estas élites políticas, y van coloreando un poco el discurso, sin lograr aún eh, quebrar, ¿no? Sin poder aún hacer una fisura lo suficientemente grande para cambiar el sentido de la educación física. ¿Ya? Los programas de gobierno. Tenemos el Elige Vivir Sano, que yo creo que todo el mundo lo conoce, lo maneja, pero que antes de ser eso, en la época de la concertación principalmente, era el programa Vida Chile, ¿ya? Que es muy, muy parecido, ¿no? Son otros proveedores, pero básicamente es lo mismo. Y es muy parecido a lo que Pedro Aguirre Cerda en su gobierno levantó como el aprovechamiento de las horas libres, que también era un programa que estaba vinculado a las mismas temáticas.
no tanto a la obesidad, sino que más a la desnutrición, pero básicamente era un programa que era como un Elige Vivir Sano en otra época. El CIMSE de Educación Física, ¿cierto? Que, bueno, sí, el CIMSE es para medir la calidad, ¿no? Pero sabemos que es una prueba de medición de la condición física, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la educación física en Chile se valida como calidad a partir de la condición física del estudiantado? ¿Ya? ¿Por qué eso lo encontramos algo válido? ¿Ya? ¿Por qué las decisiones ministeriales toman ese elemento como válido para decir calidad en educación física? Los cambios de nombre. La educación física en Chile, igual que a lo largo de todo el mundo, ha ido cambiando, ¿cierto? Higiene, gimnasia, educación física. Aquí en Chile hoy día educación física y salud. ¿Ya? Es solo un cambio de ropa, más no de esencia. El Ministerio del Deporte como un gran hito del presente y el último gran hito, la optatividad del tercero y del cuarto año medio para la asignatura de educación física. O sea, una serie de eventos sumamente relevantes para nuestro ser profesional, ¿ya? Imposible que no nos permee, ¿no? Entonces, ¿pero por qué, no? ¿Qué motiva todo este tipo de eventos? Son preguntas y cuestionamientos que surgen y que se responden históricamente. Con la historia de la educación física, con la historia de los intereses que han asociado a esta disciplina, y con la historia de ir indagando y averiguar, bueno, a quiénes responde realmente la educación física. Los datos de la educación física en Chile son datos que dan cuenta de un occidentalismo hegemónico. La educación física en Chile es eso, es más que una serie de estructuras eurocentristas que se instalan en Chile a título como chileno, ¿no? Pero que no ha tenido una crítica profunda con respecto a si esto es efectivamente lo que requiere la sociedad de este territorio. Y los elementos que están en el centro son las evidencias históricas que tenemos para ir a buscar estas respuestas, estas preguntas, perdón, acerca de por qué la educación física en Chile es como es. Los próceres de la República y las decisiones en torno a la educación chilena, que han sido ampliamente investigadas y narradas por muchos autores en historia de la educación chilena, hablan siempre de lo mismo, ¿no? De este poder oligarca, de estos pequeños grupos que instalan una idea, que primero es para beneficio propio, y luego empieza a chorrear dependiendo de la necesidad que quiera para las demás personas. No para la necesidad de las personas a las que chorrea esta idea, sino que para el servicio de estos mismos grupos oligárquicos. Y en ese sentido, la génesis de la educación física es eso, ya es un ideario de los poderes hegemónicos eurocentristas y que se van cada vez más visibilizando en los espacios académicos. Ya los espacios académicos principalmente de la Universidad de Chile, que es es la primera universidad, digamos, bueno, hay otras pre-universidades, la Universidad de San Felipe, bueno, la historia es un poquito más, hay algunas aristas más, pero la Universidad de Chile ha sido el cuerpo de académico que ha validado ha estado de la mano con los poderes políticos. ¿Ya? Entonces, desde 1842 a 1962 la Universidad de Chile ha dicho mucho y ha hecho que toda una sociedad circule en torno a los académicos y posteriormente las académicas que están en ese espacio. Entonces, cuando yo necesito buscar una explicación histórica, bueno, me tengo que preguntar, ¿quiénes son las personas que escriben? ¿Quiénes son las personas que decretan? ¿Quiénes son las personas que redactan? Bueno, ahí están los intelectuales, ¿no? Y también por otra parte, tenemos otro grupo un cuerpo, ¿no? De académicos, que son los académicos en dictadura, que es como otro momento histórico también en Chile, donde también la educación física está, es decir, yo diría que la educación física es una de las máximas aliadas de la dictadura en esa época, ¿ya? Uno puede observarlo es un poco en los vestigios históricos mismos que existe, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, ¿no? Donde hay espacios memoriales que nos recuerdan las intervenciones a nivel desde rectoría
de lo que fue ese momento y cómo se plasmó hacia abajo todo el currículum. Y hoy en día, muchos hablan de la USACH como la URSACH, ¿no? Que se la USACH comunista, como rememorando el tema de la UTE. Sin embargo, la USACH es sumamente diversa y al interior de nuestra comunidad tenemos una serie de pensamientos de todos los ámbitos políticos, hasta los más apolíticos, se definen, ¿no? Entonces, si uno lo analiza y lo piensa bien, las universidades, y la universidad, en este caso la Universidad de Santiago, como universidad que era en dictadura garante de todo el proyecto político que había, eh, permeaba ampliamente las decisiones y la esfera de lo que fue la educación física en esa época también. Más adelante les voy a ir contando en detalle cómo se ve esto, pero la academia pareciera hoy en día como muy relegada, pero por mucho tiempo ha sido el espacio donde las políticas, los políticos en general, han sustentado sus prácticas también. Hay una especie de alianza, yo diría oculta, eh, que no se muestra en forma evidente. Yo siento que eso es una cosa que le falta un poquito a la historia de la educación física en Chile, mostrar en forma evidente quiénes, por qué y cómo se han vinculado y han dicho lo que han dicho que es la educación física. Y en ese mismo sentido, ¿cierto? Si nosotros leemos las políticas ministeriales, las legislaciones que hay a lo largo de todo Chile, uno puede ir a esta biblioteca que está en Matucana, la biblioteca, el Archivo Nacional. Y ahí, por ejemplo, en el Archivo Nacional está la primera ley de educación física, que se hizo por decreto supremo en 1929. No es la ley del 2013, la ley del deporte, qué sé yo, de los años 90, la democracia, no es la única ley que ha regido la educación física. Hay una primera ley, pero es muy divertido, muy curioso, porque esa ley de 1929 separa, ¿no?, la estructura de la actividad física en los mismos tres ámbitos que hoy en día está redactada la ley. Es decir, actividades físicas escolares, actividades físicas recreativas y actividades físicas de deporte de competitivo, ¿no? De la elite. No, no de la elite. Deporte, ¿quién me ayuda con eso? Deporte, se me olvidó el concepto. El deporte profesional, ¿no? En esas tres categorías. De alto rendimiento. Bueno, de alto rendimiento. ¿Eh? Gracias, Dani. En esas tres categorías. En 1929 la estructura era exactamente la misma. Y por otra parte, los boletines, las revistas. Pareciera, ¿no?, que Chile está súper atrasado a nivel de revistas, de la temática, y las universidades intentan levantar revistas. A propósito, Sergio, ¿cierto?, que aquí la pedagogía también va a levantar una revista muy pronto a salir. Y eso pareciera como súper tardío, ¿no? Aquí, pero la verdad es que Chile tiene registros de revistas desde principios del siglo XX. Desde 1912 han levantado boletines y han escrito personas acerca de qué sucede con la sociedad y para qué la educación física sirve. Entonces, al parecer existe una especie de falta de interés evidente por levantar todos estos misterios. Y la historia de la educación física, porque es educación, no puede estar nunca separada de los contextos más globales de lo que ha pasado en Chile. Y en ese sentido, Carlos Ruiz Schneider, en el 2010 escribió un libro muy, muy interesante, muy bonito. Me gustaría que si tuvieran tiempo lo leyeran, no es muy extenso, pero nos hace un viaje, un recorrido acerca de la historia de la educación en Chile. Y dice, ¿no?, que la educación en Chile parte para formar ciudadanos. ¿Ya? Cuando Chile se hace Chile, la educación era para ser ciudadanos. Y circula, ¿no? Primero para luego para ordenar la sociedad, luego para instalar la idea de nacionalismo, ¿ya? La idea de nacionalismo a principios del siglo XX, ahí cuando nace la educación física, para que se acuerden, nacionalismo, educación física, empezaron a nacer ahí. Luego la educación es para el progreso, luego la educación es para el desarrollo, la educación es para la producción, y hoy en día tenemos una educación para el mercado. ¿Ya? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que puedo decirles que para motivarles de indagar y conocer la historia de la educación física? Hasta el 2012 hay una cantidad de 345 textos
solamente hablan de la educación física en Chile. ¿Dónde están? En la Biblioteca Nacional, en el archivo histórico. Es mucha la información. En los discursos presidenciales. Hay una serie de información que está ahí durmiendo, esperando ser revelada. Veamos un poco la educación física del siglo XIX, ¿ya? La higiene, ¿no? La asignatura de higiene. Antes de que Chile en 1918 se firmara que fuera Chile, ustedes conocerán al Instituto Nacional, ¿cierto? El Instituto Matemático, ¿no? Un instituto que hoy en día ingresan estudiantes de distintos estratos sociales, pero que en esa época era para la élite. Y ya dentro de los programas de estudio del Instituto Nacional, en 1813, la cátedra de ciencias militares daba cuenta de la importancia, ¿no? Del desarrollo, del acondicionamiento físico, de los estudiantes de la época. Entonces, ciencias militares era lo que se podría hoy día asemejar a lo que es una clase de educación física. Y ese es el primer gran antecedente que existe, ¿no? En una institución educativa que es para la élite. Ahora, en la Escuela Normal de Preceptores, en 1853 se levanta también la cátedra de Higienes y Cuidados, la cual estaba separada por sexos. ¿Ya? Los hombres y las mujeres tenían distintos contenidos para la misma temática. Y el objetivo de tener esta asignatura para los normalistas, ¿ya? Era poder mantener la salud de la población, de los niños y niñas a los cuales educaba. Yo tuve una profesora, una colega, me acuerdo yo, Olga, que era normalista, cuando yo era profe de escuela municipal, una de las últimas normalistas. Y ella nos decía, nosotras nos enseñaron hasta sacarles los piojos a los estudiantes. A algunos hasta teníamos que bañarlos. Esa es la herencia educativa que teníamos con respecto a cuidar y educar. Era nuestro rol también. Entonces, el tema de la salud, ¿no? Por una parte, como en el siglo XVIII se empieza a instalar esta idea, bueno, ¿para qué tenemos esta asignatura? Parece que es para cuidar, ¿no? Para acondicionar. Esas son las primeras luces de cómo se instalan los idearios que se instalan. No es hasta 1883, por decreto ministerial, que la asignatura de educación física se hace optativa. ¿Sí? Se inicia como una asignatura optativa para la escuela básica. ¿Ya? Era una cosa que estaba emergiendo, que estaba viendo si se podía hacer o no había formación específica, solamente estaban los normalistas que tenían estas asignaturas de higiene y cuidado, y en 1889 se decide finalmente instalar en forma obligatoria en todas las escuelas de la República la educación física. Y en 1889 pasa porque en los gobiernos traen una comitiva desde Europa, de distintos países de Europa, a capacitar a estos profesores y profesoras, tanto normalistas como de la Universidad de Chile, que estaban por ahí también circulando, ya que había también formación pedagógica, media incipiente, pero había formación pedagógica en la universidad, pero era más fuertemente para la formación de los normalistas. Entonces, en ese grupo de profesionales europeos que fueron traídos por los gobiernos de la época, estaba Francisco Jensen. Y Francisco Jensen trae la gimnasia alemana, que no era profesor de gimnasia alemana, era un profesor de biología. Pero, bueno, dijeron a las perdidas, vamos, usted que es de biología, capacite a los docentes en la gimnasia alemana, en lo que usted sabe, o en lo que usted ha experimentado. Entonces, Francisco Jensen, sin ser especialista de gimnasia alemana, capacita a los profesores y profesoras muy pocas, pero profesores principalmente de la época, y enseña a enseñar gimnasia alemana. Una gimnasia alemana de corte militar, que intentaba la postura, la rectitud, la norma y la moral. Eran temas centrales, es decir, el cuerpo había que normarlo, había que educar el cuerpo de manera tal que estuviese preparado para responder,
¿sí? Ahí empieza el tema de lo utilitario de la educación física. Y como gran hito en nuestro país de texto que estén escritos para el contexto de Chile y cómo hacer educación física, en 1885 Manuel Antonio Ponce escribe este manual, ¿no?, de gimnasia elemental. Y el sustrato de la gimnasia elemental está hecho sobre la base de la gimnasia alemana, la gimnasia militar de Amorós, y una serie de especificaciones y argumentaciones desde la fisiología. Entonces ahí hay una imagen más o menos del texto, donde da cuenta un poco de las posturas, ¿no?, a las que o sea, se debía contribuir las clases de educación física, de gimnasia principalmente. Aquí hay una cita donde habla de eso, ¿no? Dice, el orden de los ejercicios está generalmente bien graduados, es decir, el tema de enseñar analíticamente, parte por parte. Dice, los prospectos de los mejores tratadistas de la materia en cuanto a los movimientos de las diferentes partes del cuerpo que tienen por objeto favorecer su desarrollo. Es decir, que se sustenta sobre estos teóricos fisiológicos principalmente. Y que ofrece una también ventaja comparable para las escuelas de los niños por el poco valor material que tiene. Yo relato esta cita porque me parece interesante dos cosas. Primero, que esto de lo analítico del movimiento, el concepto de movimiento, lo analítico, ya de ir separándolo, estructurándolo, y esto de la utilidad, ¿no? Es bien útil, es práctico, tiene bajo costo, no se requieren muchos implementos, es decir, como promocionando un poco este tipo de prácticas para todas las personas, de fácil acceso. Y hoy en día, para el primer año básico, el discurso acerca de cómo se enseñan, en este caso dos ejes, hay más ejes, pero cierto, dos ejes de la educación física, están concentradas también en ir potenciando las habilidades de forma separada. Esto está textual, sacado del ministerio, y habla de eso, ¿no? En las etapas tempranas las habilidades se enseñan por separado y luego se empiezan a combinar. Y por otra parte, el eje de actividad física y salud argumenta, ¿no?, como conocimiento a adquirir importante el identificar las respuestas a nivel cardiovascular, respiratorio y muscular. Entonces, uno puede hacer una similitud, ¿no?, de esta herencia, de toda la estructura de cómo enseñamos la educación física, ¿no? Por separado, estructurado, y también con esa connotación que tienen las ciencias biomédicas, ¿no? Qué importante es, si lo dicen los fisiólogos, así debe ser, ¿no? Entonces, eso es un discurso que hasta año 2020 se ha mantenido, no hemos cambiado. Yo creo que eso ustedes lo entiendan, no lo conozcan, que no es que estemos actualizados, sino que hemos seguido transmitiendo el mismo discurso desde que en Chile se crea la educación física. Ya para el siglo XX, después de toda esa experiencia del siglo XIX, con esta misión que llega de Europa, resulta que los gobiernos, el siguiente gobierno que le tocó, dijo, vamos a mandar mejor a profesionales a Europa a capacitarse y a Estados Unidos, para que vamos viendo cómo podemos hacer mejor las cosas. Porque al parecer aquí no se podía inventar nada, había que buscar afuera lo que estaba pasando. Y es donde surge esta figura del padre de la educación física, que se le llama, que es Joaquín Cabezas. ¿Ya? Joaquín Cabezas es un profesor normalista, fue un profesor de un fuerte carácter, era bajito de estatura, pero siempre fue reconocido por su discurso, muy potente, tenía una capacidad discursiva que las personas creían, pero fehacientemente lo que él decía. Joaquín Cabeza era muy amigo de los políticos, ¿ya? Tenía muy buenas relaciones políticas en general, eh, y es por eso que cuando él es enviado a Suecia a conocer acerca de la gimnasia sueca, cuando él vuelve, él logra instalar en el Congreso, porque él va al Congreso ahí a hablar, a discursiar con la gente, para que se levante el Instituto de Educación Física y Manual en 1906. Él con un trabajo político, no con voluntades, ¿no? No así como, a ver, no se le ocurrió ni al Ministerio de Educación Pública de la época, eh,
ni hubo un movimiento gigante, no. Lo que hubo fue una persona con capacidad discursiva, con contactos políticos esenciales para levantar esta idea. Entonces, en 1906 se levanta el Instituto de Educación Física, que es el primero de Latinoamérica. Este instituto ha sido el referente de toda la educación física latinoamericana, de todos. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos registros de personas de Latinoamérica que vinieron a estudiar educación física a este instituto para ir a sus países luego a levantar sus propios institutos. Y entonces Chile hizo la vuelta de ir a Europa, de traerlo de Europa, y los otros países agarraron de Chile la idea y empezaron a instalar sus propios institutos. De hecho, hay una tesis en Cuba, una tesis doctoral en Cuba, que yo leí hace ya varios años atrás, de Salas, y él mencionaba eso, ¿no? Que Chile es el referente, es el inicio de la educación física, ¿no? Lo señala claramente, habla de Joaquín Cabezas y todo su discurso. Pero también hay otros personajes que no sabemos de la educación física chilena, y es que no solamente Joaquín Cabezas para la educación física permitió y se codió, ¿no?, con mucha gente para levantar interesantes proyectos, ¿no? Moldeó un poco desde el punto de vista de la relevancia como personaje en la educación física. No solo fue Joaquín Cabezas, sino también Luis Vizquert Susarte y Osuramino Stoico, desde mi punto de vista. Siempre se habla de Cabezas y Vizquert, pero a mí me parece que Stoico es la tríada perfecta para hablar de los tres grandes referentes intelectuales de la educación física. Si usted quiere saber de la educación física, léalos. Léalos porque ahí está contenido gran parte de la esencia de lo que es la educación física en Chile. Ahí hay muchas respuestas. Joaquín Cabezas, como les decía, un hombre de muy fuerte carácter, con toda la idea de la gimnasia sueca, instalar la idea de la gimnasia sueca, pero también de lo manual, ¿no? Era Instituto de Educación Física y manual, porque en Suecia no se concebía la gimnasia sin el trabajo de la motricidad fina, el hacer sillas, la construcción, la producción. Ya, eso era parte del hacer de un profesor o profesora de educación física. También había que habilitar, también había que enseñar ese tipo de habilidades, ¿ya?, que son habilidades más técnicas. Entonces, Joaquín Cabezas trae toda la idea completa, el título solamente alcanzó porque no prendió esto de lo manual. Solamente duró 10 años más o menos la idea en algunas asignaturas del currículum de formación, pero después no se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Se queda como Instituto de Educación Física, solamente se borra lo manual. Luis Vizquert, que también fue director del Instituto de Educación Física, impregna en su capacidad intelectual la idea de la educación física social. Pero al igual que Joaquín Cabezas, y es porque vienen de la misma raíz, tienen una concepción acerca de la educación física ligada a la eugenesia, a la salud, ¿no? No por nada cuando ellos están en las direcciones del Instituto de Educación Física, piensen esto, el Instituto de Educación Física es el único lugar donde en Chile alguien que quiera estudiar educación física iba. Eso pasó hasta 1962, ¿ya? O sea, desde que se inicia hasta 1962, el único lugar donde había para estudiar educación física era aquí. Entonces, todo pasaba por aquí. Todos los intelectuales, lo que decían, lo que hacía, lo que se dejaba de hacer, en la educación física pasaba por acá. Y Vizquert instala la idea de la educación física social, es decir, empieza a instalar la idea de, bueno, no solo es un cuerpo fisiológico, que lo es, porque Vizquert era médico primero, estudió medicina y después estudió educación física. Estaba tan convencido que la cosa no era solo de ir al médico, de mejorar la salud, sino que además educar a la población, estaba tan convencido de eso, que a pesar de su aspecto, porque él era decía, muy débil de sangre, le llamaban, era muy débil de sangre, era un pollito, así como medio flaquito, qué sé yo, lo que a él le interesaba era poner de importancia que la educación física, que era para la salud, que es para la salud, requiere que se instale como parte de la educación de todas las personas, en la conciencia de la educación de las personas. Y eso marca una cosa súper trascendental para el destino de la educación física, porque se empiezan a desarrollar una serie de otras asignaturas más ligadas a la didáctica y a la educación física. Y Sboromir Stoik es el máximo crítico
del contexto social. Yo lo encuentro muy actual. Cuando yo leo a Sboromir, pienso que es el 2020 y pienso que es el 2019 y el estallido social. A pesar de que estos tres referentes y intelectuales de la educación física tienen un discurso bastante sexista, ¿no? Porque hablan siempre en términos de hombres, qué sé yo, a pesar de su discurso bastante sexista, es muy interesante cómo uno logra ver el cambio social y un poco las heridas que va teniendo la educación física chilena a lo largo del tiempo, desde instalarse como la primera latinoamericana, el primer instituto, desarrolla una serie de ideas y cómo los gobiernos de la época van mermando el posicionamiento de la educación física. Eso se plasma en el discurso de estos tres intelectuales. Hay un par más también, Carlos Matus también habla y permea bastante esto que yo le estoy diciendo. Hay otras cosas muy interesantes, yo ya les había hablado de la ley de 1929, como la primera ley de educación física, el defensa de la raza, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero lo interesante de esto, por ejemplo, es la ley de alcoholes de 1916. Si yo les leyera la ley, ustedes pensarían que es la ley actual para hacer plazas de juegos. Ustedes saben que ahora hay plazas con maquinitas, qué sé yo. Bueno, era algo parecido. El tema está en que todo el dinero recaudado en esta ley, que básicamente era castigar a la persona que era vista consumiendo alcohol en la calle, ese recurso económico se destinaba a todo tipo de iniciativa ligada a la educación física. Ese es uno de los objetivos principales de la ley. También, ¿cierto? Yo les comentaba anteriormente que la literatura especializada en la educación física en Chile es súper amplia. Desde 1912 hasta la fecha hay textos, hay revistas, hay personas que escriben. Siempre buscamos lo internacional, pero hay mucho intelectual chileno, chilena que ha escrito cosas relevantes, importantes para tomar decisiones precisamente del país. Pero hay otro hecho también que permea esta primera parte del siglo XX, que es la migración del deporte moderno, ¿ya? Donde estábamos, ¿cierto? Estaba la gimnasia alemana, la gimnasia sueca, instalándose como eje del conocimiento de la educación física. El deporte empieza a ganar espacio y empieza a competir por el espacio de importancia dentro de la gimnasia sueca. Entre la gimnasia alemana y la sueca siempre hubo problemas. Habían intelectuales que decían que uno era mejor que la otra. Y se peleaban, habían incluso, hay recortes, hay diarios, ¿no? Diarios de la época, donde habían hasta contestatarios, se contestaban entre ellos acerca de qué era mejor, la gimnasia alemana o la gimnasia sueca. Finalmente, como Cabezas tenía mucho mayor influencia política, la gimnasia sueca es la que se instala con mayor fuerza, pero luego cuando se empiezan a instalar el tema de los deportes, y con esto de la inmigración deportiva moderna, hablo de que en los puertos de Chile llega el deporte moderno inglés, los ingleses principalmente, en las mineras, en la salitrera, empiezan a practicar, empiezan a instalarse el deporte, y la gente aquí dice, oye, qué interesante esos deportes, podríamos hacerlo. No que tuvieran grandes oportunidades, ¿no? Pero se levantan los primeros clubes. Y eso también empieza a permear al currículum de educación física. Entonces estaba todo este tema y ya la pelea gimnasia alemana y sueca se disminuye y empieza la pelea gimnasia sueca para la salud, tranquila, normada, analítica, postural, versus el deporte. El deporte, la recreación, los valores, el ideario deportivo, los Juegos Olímpicos, y empiezan a competir un poco. Digo que empiezan a competir, empiezan a circular juntos, pero de una u otra manera siempre estaban como peleando, ¿no? ¿Qué era lo más importante? Y un hecho importante también, quizás yo creo que uno de los menos contados quizás en la educación física, es que en 1930, en el gobierno, en la dictadura más bien de Carlos Ibáñez del Campo, la educación física pasa desde el Ministerio de Instrucción Pública al Ministerio de Guerra. Y este hecho que pareciera como, oye, en 1930 pasó, ya se venía gestando desde antes, porque en 1917 la Armada, el ejército chileno, mandaba a profesores, o sea, mandaba a profesores al Instituto de Educación Física y Manual para instruir en aspectos físicos, ¿no? De ejercicios físicos principalmente. Entonces, se empezaron a formar en paralelo profesores de educación física para las escuelas del Estado, pero también instructores militares, formados bajo la misma raíz, la misma línea. Esta
lámina muestra el currículum de formación de la formación de la educación física a principios del siglo XX. Fíjense bien. Educación física teórica y didáctica. De primero, eran 4 años los que se formaban los profesores de educación física. Miremos como un poco la similitud de lo que tenemos hoy día en el currículum, ¿no? 2 horas a la semana de primero a tercer año. Educación física para las mujeres, educación física práctica para los hombres, y aquí quizás uno puede tener el primer antecedente de esto, ¿no? Esta disyuntiva de separar o no separar las clases de educación física en niños y niñas. Bueno, esto era, mira, fíjese, esto está registrado en 1932, pero esto ha permanecido por mucho tiempo en la historia de la educación física en Chile. Se formaba profesores de educación física con la idea de que debían separar por sexo, ¿ya? Y habían prácticas y actividades específicas para cada uno. La anatomía, la famosa anatomía, ¿ya? No tenía pocas horas, tenía más horas que la didáctica a la semana, 3 horas, me suena conocido, ¿no? Y está en el primer y en el segundo año. Fisiología y mecánica, que sería como biomecánica, ¿no? Fíjense bien que el primer año no está, pero miren la carga de tiempo, de dedicación para el segundo y tercer año. La nutrición, más o menos parecido, y la psicología y pedagogía, también en la misma cantidad, solo 2 horas a la semana, más o menos el mismo de la didáctica. Uno se pregunta, si en 1932 la anatomía tenía un peso muy importante en la formación del currículum, ¿por qué hoy en día, 2020, sigue habiendo esa carga de importancia para una asignatura como esta? Uno puede preguntarse un montón de cosas. Uno puede, no sé, puede ver un montón de conclusiones. Y fíjense que en esta época la anatomía era mucho más rígida, yo creo que como se enseña hoy en día. Pero fíjense que las asignaturas que tienen que ver con las ciencias médicas son el pilar, son la estructura, son la orientación de la educación física actual. Lo sigue siendo. Lo fue en esta época y lo sigue siendo. Ahora, los requisitos para estudiar educación física, había que ser profesora de escuela normal, no había que ser normalista, o tener un bachillerato en filosofía, o en humanidades, o ser un oficial del ejército, como yo les decía, ¿no? De la Armada Nacional, y condiciones sobresalientes. Cuando hablamos de condiciones sobresalientes no estamos hablando de intelectuales, sino que de económicas, porque no era barato estudiar en esta época. Se pagaba, había que pagar un precio no bajo, no muy bajo. Entonces, ¿quiénes estudian educación física? ¿Quiénes gestan la educación física? O sea, yo solamente doy antecedentes de lo oligarca que siempre ha sido esta. ¿Y por qué? Porque siempre ha respondido a las necesidades de estos pequeños grupos, de, ya sea intelectuales o políticos en este país, y ha circulado siempre de la misma manera. Esto empieza a cambiar desde 1940, 1950, donde la clase obrera empieza a entrar a la universidad. Eso empieza a cambiar, pero esta es la estructura inicial y que se mantiene. Hoy en día, o hasta hoy en día, ¿qué pasa hasta 1962? Se levantan otros físicos. Son muchas décadas de un solo tipo de instituto de educación física, de formadores, de profesores de educación física, profesores y profesoras, hasta 1962, ¿ya? Donde nace la UPLA, que no era UPLA, sino que era la sede de la Universidad de Chile, allá en Valparaíso, ¿ya? No es UPLA, sino hasta los años 80. Pero se levanta una sede, ¿no? Porque hasta 1962, si uno quería estudiar educación física en Chile, tenía que ir a Santiago. No había otra alternativa. Entonces, más difícil, más elitista. En 1963 surge la universidad, la PUC, la PUCB, la Universidad Católica Valparaíso, que también levanta esta carrera, tiene otras orientaciones. Y en 1969, lo mismo la Católica en el Maule. Y empieza a separarse o a mixturarse un poco la formación a nivel nacional. Recién ahí, después de la primera mitad del siglo XX, ahí recién. Pero es un tránsito muy pequeño para hablar en profundidad si esto tuvo o no grande influencia, el hecho de que hayan 3 institutos, 3 escuelas de educación física en el país solamente, porque básicamente aquí están los gobiernos de Fray Montalva y Salvador Allende, en esa época
las reformas educacionales fueron muy fructíferas para poder instalar la educación física para todas las personas. Es decir, que empieza un alto cuestionamiento acerca de, bueno, ¿podemos realmente todos hacer educación física? ¿Tenemos realmente las condiciones? Y estos cuestionamientos actuales de que no tenemos cancha, es caro ir a un gimnasio, ese tipo de cuestionamientos actuales son los que se empiezan a levantar en esta época, en el 60, y que recoge el discurso, el discurso, ¿no? El programa de la Unidad Popular, y Salvador Allende hace un documento súper extenso acerca de por qué la educación física tiene que ser, tiene que tener garante del Estado. El Estado debe hacerse cargo de la educación física para todas las personas. Es un documento muy, muy extenso y muy amplio, se los voy a mostrar enseguida. Pero hacia 1980 ocurre algo bien interesante. Bueno, sabemos que empieza la etapa de la dictadura en 1973 y en 1981 el ministerio decide que la educación física puede ser técnica. ¿Ya? Entonces empieza a surgir una serie de institutos para formar técnicos en educación física. Entonces le baja la categoría de profesional a técnico. Esto ha pasado con otras áreas, pero en la educación física eso es así. Solo dura un par de años y luego empieza a mixturarse. Entonces, ejemplo de eso es el Instituto Profesional Blas Cañas, que hoy día es la Universidad Raúl Silva Enrique, que es surge la universidad privada. Hoy en día tenemos institutos de educación física. Hoy en día formar profesores y profesoras de educación física es mercado también. Ya es un mercado quizás hasta ya saturado, dicen algunos que ya está saturado, pero lo cierto es que con la instalación del modelo capitalista neoliberal y la instalación de la educación para el mercado, la educación física también fue un espacio, y un espacio muy fructífero para esto, ¿no? Para empezar a levantar espacios de formación de profesores y profesoras de educación física. Hay un hecho importante, que es que cuando llega la dictadura, el Estado pasa a ser Estado subsidiario, y antes era un Estado docente. Ese hecho histórico marca el contexto del sentido también de la educación física. Luego, ¿cierto? Tenemos ya siglo XX, este CIMSE, los estándares orientadoras para la clase de educación física, una serie de documentos muy, muy interesantes, muy, muy bonitos, pero que no chorrean hacia los programas, los planes y programas del currículum, toda vez que tiene una serie de palabras, conceptos y discursos que son del siglo XIX. Y cerrar el broche de oro, ¿cierto?, con esto de la optatividad de la educación física para la enseñanza tercero y cuarto medio. Entonces, antiguamente teníamos el problema de que estaba todo el mundo muy flaco, pero hoy en día está todo el mundo muy gordo. La cosa es que la salud es lo importante, ¿no? La responsabilidad de la educación física es la responsabilidad de mejorar la salud de la población. Ese es un discurso instalado, distintos contextos, pero ese es el instalado. Aquí hay algunos extractos de la filosofía de la nueva política del gobierno popular de Salvador Allende, el que tiene tiene mucha información muy interesante que uno pudiese analizar históricamente, ¿no? Como Salvador Allende, todos sabemos también, tenía una gran oratoria, un intelectual, médico además, arrastra también esta idea biomédica de la educación física, también tiene ese concepto está muy permeado en este expresidente. Y lo importante y lo interesante es que, como yo les decía, instala esto de vamos a tener que mejorar los espacios para que todas las personas puedan acceder. ¿Sí? O sea, el discurso de Salvador Allende era, si en una cancha se juntan 22 personas en el fútbol a practicar este deporte y un centenar de personas a vibrar, lo interesante sería que esas personas que están vibrando con eso que están viendo pudiesen tener también la posibilidad de hacer ejercicio y hacer muchos otros deportes. El discurso de Salvador Allende es muy interesante y me parece que los políticos actuales lo toman, ¿no? Lo consideran. Pero yo no conozco ningún político, ni siquiera Piñera, en sus discursos presidenciales donde habla de la educación física, que señale con tanto detalle y con tanta argumentación que la educación es importante para este país. Así que es un documento que fue recuperado por la Claxo del 2008, es bien interesante también de leer.
El discurso de Piñera en el 2011 prometió el aumento de las horas de la educación física, ¿ya? Y incentivar alimentos sanos y el programa Elige Vivir Sano. Ya aquí está, bueno, está el discurso, para no ampliarnos tanto no lo voy a mostrar, pero el discurso de Piñera gira en torno a lo bueno que hace el deporte. Sin embargo, él y la presidenta Bachelet instalan en esta, o sea, dan pie a que en esta Comisión Nacional de Educación finalmente se retire la obligatoriedad de la educación física en tercero y cuarto medio. Entonces, los discursos presidenciales de Piñera son totalmente eh, contradictorios desde el punto de vista de lo que dice con lo que finalmente se hace. El paraguas general. ¿Cómo es la educación física en Chile desde el punto de vista histórico? Ha sido utilitaria, es eugenésica, ha servido para controlar la moral de la sociedad chilena y ha normado los cuerpos. La fisiología y las ciencias médicas son el argumento válido de nuestra profesión y hemos referenciado siempre el conocimiento eurocéntrico, europeo principalmente, ¿cierto? Más que eurocéntrico, no es la palabra, pero el conocimiento europeo. El pensamiento académico profesional del Estado docente hasta 1973 instaba que la educación física propendiera a mejorar la raza chilena. Y hoy día el pensamiento académico y profesional, frente a un Estado subsidiario, promueve el consumo deportivo. El consumo deportivo para la salud. El ejercicio y el deporte son las palabras que más se repiten en todos los textos históricos. Pero hay un paraguas donde se engrana todo esto que yo estoy diciendo. Hay un paraguas. Y ese paraguas es una pedagogía científica positivista en la que surge la educación física, en la que el número, la condición física, el test, es lo que valida que esté bien hecho o no una clase, y donde el capitalismo progresivo y el capitalismo neoliberal han dado la argumentación de lo que es necesario o no hacer para la población en términos de salud. Y hay un elemento, quizás yo creo que uno de los más invisibles quizás, sí es invisible, pero evidente, tiene que ver con algo que estaba aquí, que quería yo colocar. No lo quería colocar antes, no lo voy a colocar ahora. Lo voy a poner en blanco. ¿Qué tiene que ver con esto? La educación física es sexista y patriarcal, pero no se ve de forma evidente en los discursos generales. Por ahí yo les señalaba harto que los intelectuales en su discurso, si uno tiene una mirada feminista para la lectura, lo identifica. Pero, ¿quiénes escriben? ¿Quiénes son los intelectuales en Chile que escriben acerca de la educación física? ¿Quiénes han escrito? Hombres. Las 10 primeras publicaciones de todo este grupo de información histórica son hombres. Recién en el número 15 más o menos aparecen algunas mujeres, algunas profesoras académicas, que hablan acerca de la mujer, qué sé yo, de las particularidades, del género femenino, de la reproducción, etc. Pero esta realidad de quiénes son los intelectuales que escriben acerca de educación física, que esto es un registro que yo hice mi tesis doctoral desde el 34 al 62, hoy en día, en octubre, hubo un artículo en la tercera que habla de lo mismo, ¿no? Es un artículo que señala que la participación de los hombres y las mujeres en la academia y la investigación no es equilibrada. ¿Ya? No es así tampoco a nivel mundial. La balanza se inclina hacia una mayor presencia y participación masculina. Las mujeres por lo general trabajan en temas administrativos, academia, y los hombres investigan. Entonces, la educación física, por muchas razones, muchas razones, es sexista y patriarcal. Y yo les he traído acá para profundizar este tema, para que se convenzan quizás para quienes no están tan seguros, algunos textos de 1935 de personas que eran europeas, pero por ahí también hay una cita de intelectuales del Instituto de Educación Física y Manual, que describen así este tema, ¿no? Hay un artículo que es de la didáctica de la gimnasia, ¿no? Del Instituto de Estocolmo, está traducida en la revista de Educación Física de la época,
y señala que el hombre y la mujer tienen constitución física diferente y la elección de los ejercicios debe hacerse tomando en cuenta estas diferencias. ¿Se fijan? Hay una norma clara desde siempre de que la educación física debe separarse por sexo. Luego el hombre y la mujer ejecutan su trabajo de distinta manera. El hombre es más esforzado, acusa vigor y poderío máximo. El de la mujer es apropiado para ejecutarse con esfuerzo menor y moderado, en el cual ella demuestra considerable firmeza y perseverancia. Su manera de trabajar es menos vigorosa e interrumpida por pequeños descansos. Esto salvaguardia su organismo contra la fatiga. ¿Se fijan o no? Como es el ideario un poco de lo que tenemos hoy en día. Quizás no nos damos cuenta, pero sí lo tenemos. No pensamos que hay una especie de cuidado un poco más con las estudiantes. Mira, mejor separemos la actividad entre hombre y mujer, los hombres son más bruscos, que, no sé, e incluso en la formación universitaria se da esto, ¿no? Que los hombres son más agresivos. Bueno, los intelectuales de la época lo referenciaban con una voz autorizada para decirlo. Por otra parte, también la mujer presenta menos seguridad, dicen estos intelectuales, y apoyo para los movimientos de las extremidades inferiores que las del hombre. Entonces, el inferior de la mujer es más débil. Además, señalan que la construcción más débil del esqueleto de la mujer responde a una menor fuerza muscular. Y ahí aquí hay un elemento súper importante, como súper interesante, cómo la fuerza muscular es el eje central de la educación física. Dentro de toda la gama de cosas que podemos enseñar en la educación física, la condición física, los 4 elementos de la condición física han pasado a ser el eje central del desarrollo, el argumento de nuestra práctica. Y dentro de esos 4, la fuerza. La fuerza es lo más importante, al parecer, para enseñar. Aquí otro discurso, ¿no? Porque también se enviaban como quien va a estudiantes de intercambio, un estudiante del instituto va a Alemania y registra el discurso de este mayor y habla, ¿no? Dice que las mujeres en realidad suecas no desean ser masculinizadas, ya sea en su cuerpo, en su carácter, pero tan lejos como su disposición y construcción fisiológica lo permita, y siempre que su función biológica, que es algo muy importante. La educación física de alguna forma siempre le ha hecho el quite al tema de la menstruación femenina, por ejemplo. Esto es histórico, ¿no? Nunca se ha hablado, nunca se ha visibilizado de forma evidente, y los referentes que tenemos para hablar de lo que es la constitución de lo biológico femenino nos invitan a temerle, ¿no? A tener un poquito de cuidado, de resguardo, que nos han estereotipado en general a las mujeres como de temperamento un poco más sufrido, más tranquilo, al que hay que cuidar principalmente. O sea, esta es la voz de un hombre hablando acerca de las mujeres. A modo de síntesis un poco, este es un recorrido del pensamiento histórico que yo logro identificar en torno a lo que he leído y que lo que he ido registrando en esta serie de documentos que existen en la educación física. La educación física es sexista, es elitista y es para el mercado. No con ánimos de decir, oh, es lo peor, sino que con ánimos de decir, tenemos que poner atención a lo que hacemos. Se inició para instruir cuerpos oligarcas, sin duda, no era para todos, donde la higiene era lo más importante y la seguridad nacional empezó a tomar fuerza. Entonces el cuerpo pasó a ser utilitario. Utilitario y para producir una raza óptima. ¿Pero para qué una raza óptima? Pues la burguesía estaba tomando fuerza, ¿cierto? El capitalismo también se estaba instalando fuertemente a principios del siglo XX en Chile, y lo que necesitaba esta raza óptima era empezar a reproducir. ¿Qué cosa? Modelos de progreso. Es decir, el cuerpo pasa a ser utilitario en torno a estos modelos de progreso económico. Y bien, empiezan a surgir una serie de problemáticas en torno a la salud. Ya saben que la educación física está muy ligada a la explicación desde la fisiología, por lo tanto, bueno, ¿desde dónde analizamos los problemas de la educación física? Bueno, desde la fisiología, desde la anatomía, desde la biomecánica. No sé si alcanzará para analizarlo desde la psicología, muy vagamente, pero sin duda que el cuerpo pasa a ser un tema de estar saludable. Se empieza a querer producir cuerpos saludables. La educación empieza a querer producir cuerpos saludables. Y empieza a instalarse el discurso del bienestar.
tenemos que estar bien, tenemos que cuidar nuestra salud, la educación física es para la salud, ¿cierto? Pero ¿es un bienestar para la persona o es para bien aportar? ¿Es para tener capital humano competente? Hay que preguntarse, porque hoy en día el consumir deporte y salud es el eje de la estructura social chilena. Consumimos deporte y consumimos salud, pero realmente no sé si nos estamos preocupando de estar saludables y si tenemos las posibilidades, toda la población a lo largo de este país, si tiene las posibilidades de elegir vivir sano realmente, elegir realmente productos saludables, tener las posibilidades, los espacios, ahora que estamos en confinamiento, ¿tenemos realmente las posibilidades de cuidarnos? ¿Tenemos todos acceso a hacernos un PCR, por ejemplo? ¿O tenemos que esperar? Entonces, hoy en día, lo que yo veo como pensamiento histórico chileno es un cuestionamiento, esto yo diría, se ha venido dando como una bola de nieve instalada por la dictadura, esta desconfianza acerca de lo que hacen los docentes, ¿no? Lo que hace, como, lo que dice, los profesores no son políticos, desarticular el Estado docente hacia un Estado subsidiario, desarticular la organización de los docentes en general, el colegio de profesores es una cosa que se instala después, ¿no? Pero se rompe toda esta fuerza del profesorado más cuestionador. Hoy en día el cuestionamiento del rol docente de la educación física es algo que es latente. Hoy día nos cuestionan. Están obesos, obesas, porque las clases no están bien hechas, porque los tiempos no son los necesarios, porque las familias no alimentan bien, ¿no? Y siempre nos vamos, es decir, que quienes inician toda esta empresa llamada educación física desconocen su rol. El Estado desconoce su rol e implicancia en la salud de las personas hoy en día y ocupa la educación física para decir, bueno, el problema es la educación física. Entonces, pongamos el optativo tercer y cuarto año, sí, que no es tan importante, digamos, dejémoslos que opten a ver si realmente quieren o no tener educación física. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la invitación finalmente? Y ya voy cerrando con esto. ¿Cuál es la invitación de velar la historia, de comprenderla, de querer saber? Aumentar la conciencia histórica y la memoria histórica de lo que hacemos y de lo que somos como profesionales. Aprender a desaprender esto que nos dijeron de lo que era la educación física o para qué está hecha. Quizás reinventarla, quizás decir, mira, con todo lo que hemos aprendido, es tiempo que la educación física ya no se llame educación física, como mucho ya se ha dicho. Ya no nos representa esa categoría, ¿ya? Esa definición. Dejemos los paradigmas fragmentados hegemónicos, o sea, helénicos, perdón, y platónicos. Dejemos de decir cuerpo sano, mente sana, sin ahondar y comprender cuál es el discurso de Platón para ellos. Y sin tampoco darnos cuenta que el proceso colonial de la educación aquí en Chile parte también por validar toda esta historia, ¿no? Que la historia de la educación física es la historia de los griegos. Pero ¿por qué llegó acá? ¿Cómo llegó? Yo solamente he hablado de corrientes gimnásticas europeas que son traídas y intelectuales que van para allá a Europa, traen la información, se instala, se moldea, se genera, se valida. Pero esto es una cosa mucho más profunda a nivel latinoamericano. Hay procesos de colonización tan profunda que nos han enseñado a que no tenemos pensamiento propio. No hay posibilidad, tenemos miedo, temor. A mí la historia me enseñó eso. Date cuenta que tu historia colonizada te limita a pensar otro mundo posible. Y eso es lo que le pasa, siento yo, a la educación física. ¿Ya? Por eso que la educación física es sexista y todavía no se levanta un movimiento potente para desarticularlo y decir de frente, hey, eres sexista, hey, tu discurso es machista, no se levanta. ¿O sí? Porque hay muchos espacios que se han levantado las feministas, pero ¿y en la educación física qué ha pasado? ¿Por qué no hay una voz clara para decir esto? Y el capitalismo, ¿no? ¿Cómo descapitalizar la educación física? ¿Cómo desmitificar esto de los cabezas de músculo? Pero de verdad, ¿no? De verdad. ¿A quién se le ocurre esta idea de que el profe de educación física es cabeza de músculo? Que no piensa. ¿Dónde está la génesis de eso?
¿Dónde están nuestros referentes, nuestros formadores y formadores que nos enseñaron a temer, a no cuestionarlos? ¿Dónde están? Porque no nos hacemos cargo y simplemente nos desvinculamos de eso. Esa historia que está ahí, hay que revelarla, hay que revelar para que la educación física, o más que la educación física, las nuevas asignaturas que comprometa a un cuerpo de docentes comprometidos con el bienestar de las personas, realmente surja. Y con esto quiero decir que yo diría que esta es una de las problemáticas por qué el concepto de motricidad humana gusta pero no encanta. ¿Por qué gusta? Porque es real, es concreto, es fundamentado. Pero ¿por qué no encanta? Porque no tenemos conciencia histórica. Porque aún seguimos creyendo que el cuerpo, el físico, es lo que realmente nosotros tenemos que educar, normar, ordenar, controlar. No nos creemos capaces de otros mundos posibles todavía. Así que esta es mi invitación. Mi invitación es a pensarnos críticamente la educación física y proyectarnos hacia otra concepción de lo que sería el rol docente en esta área. ¿Dónde está el anfitrión? Dam, dam, dam. Sí, Damián. bueno, a mí me llamó bastante la atención. Yo al iniciar esta reunión me esperaba algo más como histórico, pero ya al finalizar me voy con una visión bastante crítica. Yo me acuerdo que, como, tal como comentabas, cuando yo empecé a estudiar pedagogía, harta gente cuando yo le decía esto, como que, mira, así como tú decías, así como que a veces músculo, así como elegiste lo más fácil, pero realmente no saben todo el conocimiento que debe tener un profesor detrás, los conocimientos de anatomía, de historia, y bueno, todo lo que hemos pasado en esto. En mi caso, corto 2 semestres que llevo. También me hizo cuestionarme en mi posición de hombre, porque yo nunca en mi vida tuve que lidiar con esos problemas de tener la menstruación y, no sé, justamente ese día o esa semana, no sé, por ejemplo, tener que dar una prueba en educación física. Entonces, como te digo, me fui con una visión bastante crítica y me gustó harto tu presentación, Caro. Bueno, me alegro harto entonces. No Me sé alegro harto. si alguno más de mis compañeros quisiera opinar. Eso. Hola, yo quiero decir algo. Ahí Hola, sí, Caro. hola. Igual como dijo Damián, a mí una de las cosas que me ha sorprendido caleta, eh, ahora este año que hemos estado estudiando, es toda la cátedra y todo el conocimiento súper amplio que hay detrás de la educación física. O sea, yo personalmente creo que nunca tuve ese como... Nunca pensé en los profes de educación física como cabeza de músculo, porque yo tuve un profe en el colegio súper bueno, que de hecho me sirvió mucho de inspiración para querer estudiar educación física ahora, pero en verdad ahora estudiando y teniéndolo ustedes de profe, realmente mi pensamiento sobre el profe de educación física cambió muchísimo. Creo que se me abrió un mundo entero y me impresiona mucho la cantidad de conocimiento y de estudios de todas las posibilidades que hay dentro de la misma rama y cómo se puede conectar con otras cosas. Sin duda, ¿cierto? Yo creo que eso es un poco el objetivo de esta última sesión de seminario, un poco provocar. Ya no es como creérsela toda, ¿no? En general, a mí me gusta provocar. Provocar cosas, lo que salga, ¿no? Algo, que algo motive, porque le tengo mucha confianza, le tengo esperanza a las personas que he ido conociendo a lo largo de estos casi 20 años que he sido profesora universitaria. He conocido muchos estudiantes que tienen grandes talentos y que han realmente marcado la diferencia en estos espacios.
Y porque también yo tuve profesores de la misma forma, no es una cosa como una bola de nieve que se va. Yo digo que no es como para todos. No, no todo el mundo se va dando cuenta prontamente de las posibilidades que tenemos de hacernos cargo. Pero el contexto nacional en el que también nos ubicamos hoy en día no nos deja alternativa, ¿no? O sea, tenemos dos opciones, o nos deprimimos eternamente o hacemos algo con lo que tenemos. Y en ese sentido, bueno, a algunos les llega primero que a otros el llamado. Ay, veo una mano levantada. Sergio, Sergio Toro. Sí, sí. Yo también, al igual que Damián, creo que ha sido muy bueno lo que hemos conversado, lo que tú nos has contado. Y quizá más que todo seguir echándole pelo a la sopa. eh, yo creo que la pregunta que yo siempre me hice, bueno, ¿por qué si algo era tan bueno como me pintaban a mí el tema de la educación física y todo eso, era por qué la gente no lo hacía? ¿Por qué se hacía en algunos casos nomás y en otros no? ¿Y por qué, por ejemplo, en educación física tenía que aprender a marchar? Yo estudié en los 80, imagínense, Claro. izquierda, derecha, izquierda lo aprendí en la educación física y estábamos horas marchando. Y marchábamos una vez, otra vez y otra vez. Dije, bueno, y después iba a otro colegio, en un colegio cuico, donde me becaron, era lo mismo. Y cuando entré al colegio, perdón, cuando íbamos a la clase, subir y bajar la trepa, hacer abdominales, hacer el Cooper, y no era más que eso. Y como le pasó a la Consuelo, yo cuando entré a la universidad me di cuenta que había mucho más. Y ahí me empecé a preocupar y a entender que a lo mejor había cosas que yo no entendía o que no se estaban contando. Y una de las cosas que yo nunca escuché de nadie hasta que conocí a Manuel Sergio, y me di el trabajo de verlo y buscar el libro, era que precisamente la educación física había surgido con el padre prácticamente del neoliberalismo, el original, o el abuelo diríamos, el que dio las bases filosóficas y teóricas, no solamente para el neoliberalismo, sino también para el marxismo cultural, el desprecio por la naturaleza o la visión utilitarista de la naturaleza, el desprecio por los pueblos originarios, sean africanos o sean de acá de la América o Abya o de la Ñuque Mapu. Todo eso tenía el mismo origen. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que nosotros hacíamos era una herramienta, por así decirlo, funcional e ideológica de un control. Sí, porque para nosotros nuestra clase era de educación física pensando en el trabajo. En cambio, en otros colegios, en otros lugares, era pensando en el deporte, porque podían acceder. ¿Y quiénes hacían deporte? Los que tenían ciertos niveles. No todos podían hacer deporte. Y las cosas que nosotros hacíamos, los juegos, eran como prohibidos, comillas. Eran como fuera de lo que podíamos hacer formalmente en la clase. Yo me preguntaba, ¿pero por qué si son las formas más fáciles de aprender y más naturales? Y era precisamente porque hay un sentido ahí, contracultural. Es decir, cultural en el sentido de lo que nace cotidianamente, ¿no? Lo que hacemos cotidianamente en las casas, lo que hacemos con nuestros amigos, nuestras amigas, eso como que no entra a la escuela. Tú dices que los profes son malos, o el que genera la política, o quien está pensando esto de una visión X. Claro, esa visión X es precisamente una visión fragmentada que soportaba o que alimentaba todo lo que nosotros estamos estudiando. Y de ahí el afán, y como tú muy bien dijiste, también siempre era como ir asumiendo lo de afuera. Nunca era propio, o sea, nunca era digno de ser estudiado o escuchado o escuchada a una persona que estuviera aquí, que tuviera una experiencia a lo mejor no tan organizada ni sistemática, pero sí una experiencia consistente. Y eso no era digno de aprenderse, sino que tenía que ser alguien, era como que las verdades siempre venían de afuera, nunca eran propias. Entonces era de alguna manera uno como que tenía que negarse a sí mismo y aprender a ser como otro u otra era. Y eso me Sí, parece un eso es acto lo como que, de negación así ya más radical. O sea, yo tengo que aprender a ser como otros son, no como yo estoy pudiendo ser. sí, yo Y ahí sospecho mi, que eso es ese es el trabajo que se ha hecho con nosotros en general aquí. Yo, se puede hablar de Latinoamérica, pero en Chile. No sé si a ustedes les pasa, pero
nos han hecho querer pensar así, limitadamente. No pensemos mucho, no hagamos mucho. O sea, yo creo que esto no es una cosa solamente de la dictadura militar, que Sí, sí lo ¿no? es, sí lo es. Sí. Es el Chile se ha máximo. construido, es el máximo, ¿no? Lo más cercano, pero Chile se ha construido sobre esta base, ¿no? Sobre una pequeña elite levantada en Santiago para hacer una gran empresa que es Chile, que hasta 1879 era no era Arica, Tarapacá, Iquique, no era del Biobío para abajo, era un espacio pequeño y que luego se amplía. ¿Ya? Y que incorpora a fuerza a un montón de gente, pero que nunca le ha tomado el parecer. O sea, yo creo que estamos en una época, en un tiempo en el que tenemos que cuestionarnos la identidad chilena, la chilenidad. ¿Qué es esto? Y vamos a seguir queriendo que sean esos mismos oligarcas los que van decidiendo acerca de lo que es Chile, porque vamos a hacer una nueva constitución, ¿sí o no? Y el 80% de la gente que votó dijo, esto ya no lo queremos. Lo que tu grupo oligarca hiciste ya no nos representa. Entonces yo pienso en la educación física, siempre estoy pensando, miro los estudiantes, miro el cuerpo profesorado, miro la cantidad de físicos que hay en Chile y me pregunto, ¿vamos a entrar o no en este momento, en la oportunidad que tenemos? ¿O vamos a seguir esperando, vamos a seguir como esperando que nos digan lo que tenemos que hacer? Sí, Eso yo yo lo coincido veo, contigo, Sergio. para terminar, yo Mm. siento que eso es lo que, eso se, voy a usar una frase poética, creo yo, a lo mejor no tiene nada de poética, pero yo creo que eso es una lucha que se da en las barricadas de las aulas. Me refiero a que se da cotidianamente, ¿no? No se da, porque si uno espera que sea quien sea, va a decidir por ti y te va a entregar, no sé, pues como las tablas de Moisés, por ejemplo, va a ser la misma estructura una vez más. Ahora un poco más democrática, ahora fueron otros, no fueron 3 ni 4 como en la Junta de Gobierno, sino que son 150. Mm. Pero igual no deja de ser una cuestión así media elitista. Distinto es que en las clases, nosotros, por ejemplo, no porque lo diga el Sergio, no porque lo diga la Carolina o la Dani, es verdad. Entonces, por eso es interesante que la Consuelo, el Damián, la Miranda nos digan, bueno, ¿de dónde sacan ustedes esta idea? Si lo miramos así, lo miramos así, yo tengo otra experiencia y vamos conversando y construyendo en la cotidianidad una forma distinta que no está basada en una visión jerárquica y vertical, sino simétrica, ¿no es cierto?, y de legitimidad comunitaria. Ahí esa es yo creo que es una forma que podemos ir construyendo independiente o en relación a la Constitución o lo que se vaya a escribir, vamos haciendo esa misma Constitución carne. De lo contrario, vamos a esperar que otra vez más aparezcan los iluminados o las iluminadas y nos deleguen las formas de comportarnos. Y ese es el desafío para mí. ¿Qué tendría que pasar aquí en la PEFI, USACH? ¿Qué tendría que pasar para que estos 160, 170 estudiantes de pregrado del primero al quinto año le tomaran sentido, tomaran la rienda, dijeran algo, crearan, cuestionaran, levantaran la voz y dejaran el silencio? ¿Qué tendría que pasar? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué más tendría que pasar? Porque a veces parece que aleteáramos a algunos, nos acompañan otros y muchos están dormidos. Muchos. Me preocupa a mí la PEFI. Me preocupa, de verdad. Hola, yo creo que usted tiene que hacer clase en primero, profe. Porque por lo menos, o sea, lo que nos pasó a nosotros, yo soy de quinto, y cuando llegamos a cuarto y nos encontramos con la profe Caro, fue como un despertar para todos porque estamos muy dormidos. Todos aceptamos las cosas que se nos impusieron los primeros años y hubieron momentos en la carrera que igual se nos pasó a llevar con los profesores que teníamos en ese momento y la manera en que se impartían las clases. Y, y ya cuando tuvimos la posibilidad de despertar, ya era demasiado tarde y todo lo que habíamos perdido y era como ese sentimiento de nos forreamos 3 años,
4 años. Y aún así hay personas, o sea, compañeros que no salieron de ese letargo. Entonces, es preocupante. Eso. Sí, Gracias por Miranda, yo a la Miranda la he visto, no, en realidad somos como posibilitadores, ¿no? Te va a tocar a ti también hacerlo, tienes que hacerlo. Pero la Miranda yo la he visto en todos los seminarios. Y igual me llena de orgullo, porque cuando yo conocí a la Miranda la encontré muy indiferente, como desconfiada, digamos. Llegó a Sí. la clase así como, ¿y de qué nos va a hablar? Y así como muy, muy desconfiada. Pero hoy día la miro aquí y la veo que está, y la veo en otros espacios también, y es súper potente. Lo mismo pasaba con Yael, los chicos de primero, hoy en día, o sea, hoy día no está en la mayoría, pero por lo general tiene una alta participación del primer año. El segundo está súper perdido. El segundo año era igual que el primero este año. Era igual, cuando yo los conocí el año pasado, tenían mucha fuerza. Pero la máquina, ¿no? De estas grandes demandas como la fisiología, la anatomía, la carga, más toda la contingencia social, yo siento que los perdió. Yo les he escrito a algunos, porque tengo algunas confianzas de algunas marchas que tuvimos con algunos, y me dicen, yo estoy trabajando, yo estoy en otra, yo no quiero hacer esto, la verdad es que ya no tengo energía para pensar en esto otro. Pero me da un poco de pena, me da un poco de lata. Pasamos por este espacio, pasamos. Hoy día tienen estos profes, mañana van a tener otros. Si no despiertan con alguno que conozcan por ahí, o compañeros también, porque hay compañeros que son muy... Uno como profe, yo he despertado con algunos estudiantes que me han cuestionado, y eso es lo que más me gusta, porque eso me hace despertar, ¿no? Yo creo que la idolatría es algo que nunca debemos tener. Y la idolatría a lo largo de la historia se ha gestado en la educación física, el control, ¿no? El controlar. ¿Ya? El que creer que el profe de esta asignatura tiene el conocimiento y el poder absoluto sobre mí, sobre mi nota, sobre mi asistencia. Él me está a mí haciendo profesor de educación física, que es un error. Es un error, pero garrafal, porque hoy día congelo, mañana me cambio de universidad, el otro día estudio otra carrera. Eh, la vida circula. La vida circula, y la educación física hoy día, como es para el mercado, hace que incluso nosotros los académicos intentemos como promocionar, ¿no? Y no queremos que se vayan, y los tenemos aquí retenidos, y estamos preocupados por la matrícula. Pero, ¿cuál es la esencia de esto? Si esto mismo lo podríamos hacer fuera de la academia, y a lo mejor multiplicaríamos. Omar, dale, Omar. Sí, Omar, yo tú quería, también nos vas guiando. después de escucharte, me sentí muy tocado porque soy parte de esa historia. Soy parte del mundo del burócrata del Estado que estuvo ahí en eso, definiendo la educación física para el país por mucho tiempo. Y estar ahí es un espacio de poder. Hacer currículum significa pegarse codazos entre los curriculistas para decir, es muy importante el lenguaje, no, las matemáticas, no, esto. Y tener entonces que hacer esos esfuerzos para hacer una defensa de la educación física en medio de estos procesos, estoy hablando de los 90 en adelante, generó muchas complejidades y hubo que salir a la calle, no solo ahora para tercero y cuarto medio, sino que también cuando se resolvió hacer electiva de educación física en los liceos TP, y se elimina el tercero y cuarto para favorecer las familias ocupacionales. Esto, entonces, que plantea Carolina, la historia reciente, está llena también de más elementos que se podrían añadir. Digo esto porque finalmente, en una mirada sinóptica, efectivamente, lo sostengo siempre, la educación física ha sido el brazo domesticador de la educación. Es decir, nosotros somos parte de un historial al servicio del modelo neoliberal, del mundo feudal antaño, y hoy día de este nuevo escenario que no ha cambiado en absoluto. Somos muy jóvenes como nación, como Chile, como república independiente, y reconociendo que tenemos una historia ancestral. En la historia reciente somos parte de este proceso domesticador. Y la hacienda de la colonia, donde el inquilino que quedó ahí después que se libera del imperio hispano Chile,
los que estaban en ese territorio donde tú defendiste y contribuiste a la defensa de Chile son parte de tu propiedad. Y ese inquilinaje, hoy día lo vivimos nuevamente en el mundo de una hacienda del dinero de plástico, donde siguen hegemónicamente 10 familias ordenando nuestras definiciones y vida. Entonces, la capacidad de liberarse ha sido muy compleja, y la educación física en particular, como el instrumento para domesticar, ¿ya? El castigo. Si ustedes van al Museo de la Memoria, perdón, al Museo está muy cerca, el Museo Pedagógico, que está detrás del Hospital San Juan de Dios, van a encontrar los modos en que se torturaba a los escolares si no obedecían. En el ramo de historia que me tocaba hacer tiempo atrás, yo llevaba a los estudiantes para allá, y pasábamos por este recorrido histórico desde la educación física. Y la historiadora que nos mostraba los modos eran torturas medievales, con pequeños cuartuchos donde metían los chicos que se portaban mal, con unas tabletillas con restos de tapas de bebida con las cuales se golpeaba, punteros que no eran para indicar la materia, sino para golpear las manos. Si te portabas mal, te hacían caminar a pie pelado sobre cáscaras de nueces. Entonces, hemos sido parte de un proceso tremendo donde el cuerpo, la humanidad, la carne, ha sido entonces el modo de flagelar. Y nosotros cómplices, todos. Yo me incluyo dentro de los domesticadores, porque me faltó fuerza para defender lo que hasta hace poco teníamos como apuesta en el campo de la educación física, en términos de aumentar las horas, en términos de tercer y cuarto, hasta el final del currículum como crucial para tener a lo menos un par de horitas que vivan experiencias satisfactorias. Dicho esto, creo que estamos en el umbral epocal para revertir esto, y la oportunidad es política desde el punto de vista de lo que significa la próxima constitución. Y ahí hay que hacer ejercicio de todos estos espacios en los diferentes espacios que nos permitan, en los barrios, en las escuelas, en las plazas, los cabildos, para colocar al centro del currículum que viene la educación motriz, la motricidad escolar, llamémosla como convengamos más adelante, porque no puede haber futuro si no hay una educación como la que nosotros pregonamos, que permita la libertad, la autonomía y la posibilidad de sorprendernos con los niños y las niñas que vengan, ya no a partir del golpe, el castigo o el uso de la educación física como una carta de cambio, ¿ya? Así que creo que ha sido muy revelador, o reafirma todas las cosas que hemos vivido, lo que nos planteó la Carolina, y el rol que jugamos nosotros respecto a la formación de ustedes. Ustedes nos van a reemplazar, nosotros ya nos vamos. Ustedes son los que tienen que encarnar este mensaje liberador. De lo contrario, seremos cómplices de lo mismo que hemos vivido en los últimos 250 años. ¿Ya? Eso era mi comentario. Partamos por la casa. Partamos por la casa. ¿Acá? Sí. Aquí la sí. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si hay más comentarios. Yo agradecer el espacio. Siempre me libero también de todos mis pensamientos cada vez que voy contando esto que empecé a investigar por ahí por el año 2008, cuando inicié mi carrera cuando empecé a hacer mi doctorado, empecé a circular por las bibliotecas, como ratón de biblioteca, por mucho tiempo, y empecé a juntar. Tengo una cantidad de antecedentes históricos que creo que cuando vaya pasando el tiempo y tenga tiempo, los voy a ir sistematizando para ir sacando la información así como otros lo hicieron, ¿no? Yo quiero mostrarle este libro. Este es un libro que yo encontré en la Feria Las Pulgas en Valparaíso. Estaba botado. Y es un libro de Sboromir Stoic que describe, ¿no? Dice, al humanista de América, Luis Vizquer Susarte, precursor en Chile de la educación física social. Y ahí está Luis Vizquer, él es. Y claro, esto estaba botado en el piso cuando yo estaba recién egresada. Y eso me hizo un clic, ¿no? Esto lo guardo como un tesoro. Digo, ¿a quién le importa esto? Si no me importa a mí, que hago esto, que esté en esta profesión,
A nadie más le va a importar. Somos nosotros. Por eso me pregunto tanto, ¿dónde están? ¿Dónde están esos rostros que no podemos ver? Antes los veíamos por los pasillos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el segundo? Ey, Sergio también, sus libritos. Los tesoros, los tesoros. Te muestro esto porque mira, los dos que están acá, lo bonito que tienen es que están escritos por mujeres. ¿Sí? ¿Quiénes son? Y me llegaron de regalo así de la nada, cayeron así como bendiciones y son bien interesantes porque es Mirna Vilichis y Lucía Ibarra, profesoras de educación física. Este es chileno. Es chileno así, pero así, huele a poroto con Merkel más o menos. Entonces dice las condiciones para el desarrollo deportivo en Chile y es bien antiguo porque es de, ni siquiera, es tan antiguo que no tiene ni el año. Y este otro también este parece que es argentino, guía de educación física en la escuela primaria. ¿Sí? También está escrito por mujeres y es bien interesante porque estos libros fueron ninguneados en su tiempo. Y es muy interesante que, por ejemplo, pregúntense por qué a ustedes no les gusta leer. ¿Sí? ¿Por qué? No es casualidad eso. Justo entre nosotros, como que no les gusta leer. Hoy día en la mañana estuve en una tesis, en un trabajo, por ejemplo, de primer año también. Eran de primero. Y las chicas y los chicos decían, sí, en general no nos gustaba leer. Pero mientras más leemos, un chico citó a Wittgenstein y decía, el límite de mi mundo es mi lenguaje. O sea, mi mundo es mi lenguaje. Y quiero invitarlo a ver si se compran este. A ver si este, este libro que está aquí, míralo, Omar, también te va a hacer sentido a ti. Se llama, ¿no es cierto?, Los rituales. Se llama La desaparición de los rituales. Yo creo que es es muy delgadito, no es muy caro. ¿Y sabes lo interesante que tiene? Es que un hombre coreano que estudia en Europa igual que nosotros, pero le hace una crítica tremenda a la filosofía europea. Y reconoce la filosofía oriental. Nosotros deberíamos hacer algo parecido, no en términos de filosofía quizás, pero sí en términos de procesos culturales, etc. Y es muy interesante porque aparecen cosas que nosotros no nos cuentan de la filosofía europea. Y ahí están. Por ejemplo, ¿por qué nosotros aprendemos ciertas cosas y no aprendemos otras? ¿Por qué el juego no es parte del cuento? Porque no hay nada más básico para construir rituales que jugar. Y por algo no jugamos en la escuela. Si jugáramos en la escuela no tendríamos rituales que se van actualizando, Sergio, se van recreando. haz presente el tema de por qué tenemos la cultura que tenemos a partir de lo que pasó con Spinoza, que perdió en la discusión, que finalmente marcó los modos mecanicistas que hoy día tenemos. Bueno, Spinoza era contemporáneo de Descartes, pero Spinoza, a diferencia de René Descartes, él decía que la emoción y la razón eran una sola dimensión, que tenía manifestaciones distintas dependiendo de la situación, porque todas las decisiones que tomamos nosotros están basadas en un gusto, en una pasión, no están basadas en una relación lógica, es lo que decía Damián. Si Damián le dice a una persona, oye, voy a estudiar educación física, dice, pero si eso no es lógico. O sea, cuando uno se enamora, ¿no? ¿Por qué te gusta esa persona? No te gusta otra, en definitiva, etcétera. Entonces, pero en el momento histórico, lo que él hizo muy bien, Descartes, era decir, bueno, el cuerpo es un objeto que está al servicio de la razón. Spinoza decía lo contrario, y eso era ir en contra del poder establecido. ¿Y cuál era el poder establecido? La Iglesia Católica en ese momento. Era ser hereje, por lo mismo lo tenían que quemar. Por eso él se fue a vivir, se quedó en Holanda, porque en Holanda la Iglesia no tenía mucha acción, pero sus escritos estaban prohibidos, porque ya se habían quemado a Galileo, recuerden. Entonces, ¿qué es lo que hace Descartes? Descartes empiezan a discutir, y llega un momento en que dicen las malas lenguas. Yo tengo por ahí unos libros que dicen que en un momento René Descartes se da cuenta de su error, pero si lo decía,
se sometía a un riesgo muy grande que fuera sancionado por la Iglesia. Entonces se prefirió quedar en silencio. Pero lo que provocó la visión de Descartes es que aumentara una visión mecanicista, utilitaria de lo que somos en tantos seres humanos. Y desde ese momento hemos estado tratando de reunirnos de nuevo, de acercarnos, de entender que mis pasiones son tan legítimas como mis ideas. Y de hecho mis ideas vienen de allí. De que yo me sienta solo, me sienta sola no es malo, ni es propio de mí, sino es parte de vivir, de construirse. Y eso nosotros, claro, nosotros sabemos mucho de la estructura y del funcionamiento, pero sabemos poco del existir. Porque el existir está dado en las relaciones. Y no es atrapable, no es mecánico. Es configuracional, es emergente. Pasa en cada instante. Ustedes seguramente sintieron, se pelearon con alguien y dijeron, hasta nunca más le hablo. Y a los 10 minutos la echan de menos, lo echan de menos. Y al revés también, lo voy a amar siempre o la voy a amar siempre. 2 días después, en realidad ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo es que se configura eso? ¿Eso es parte de estar enfermo? ¿O es vivir en un flujo emocional que somos? Que se va construyendo de acuerdo a ciertas coherencias y resonancias emocionales. Esas son preguntas. Sí, así es. Yo por mucho tiempo como que ya me quise ir de la educación física por esto mismo, porque a veces yo creo que algunos estamos medio rayando y no estamos en el lugar adecuado. Me pasó cuando estaba en tercer año de universidad estudiando educación física, miraba a mis padres y yo pensaba cosas tan diferentes y dice, estoy mal, parece que no estoy bien encajada aquí. Y en los lugares donde Siempre. yo he ido a trabajar, esto se los digo, Sergio ha pasado un montón. Donde he ido, digo, parece que aquí no es el lugar donde yo debiese estar, porque como que voy contra la corriente, ¿no? Digo, ya, parece que no es el lugar. Y ahí pues está en un tira afloja de cosas. Yo sé que nos hemos extendido un montón. Yo soy súper buena para hablar y me encanta que hablemos también. Y me gustaría eso, ¿no? Soñar una educación física, una PEFI con alta concurrencia de estudiantes queriendo estar realmente aquí y querer hablar. O querer escuchar, querer aprender. No de querer ir a la clase para que tengas que saber lo que hay que hacer en la clase para la tarea, la prueba, la evaluación, para la nota, sino que quiera estar aquí. Siento que ha sido un año en el que hemos podido desestructurar como nunca la estructura impuesta en la educación física. Hemos tenido la posibilidad, la hemos tenido, pero no hemos resistido. Varios se han resistido a esto, muchos profesores, estudiantes, se han resistido a esto. ¿Por qué me lo pregunto? Me pregunto por qué. Yo quiero pensar que es porque no tenemos memoria histórica, conciencia histórica. Para mí la respuesta de todo lo que nos pasa mucho está ahí. Tememos mucho al cambio. Pero bueno, no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza en que, incluso en enero, no pierdo la esperanza de enero, y aquí lo digo públicamente, de que enero sea una cosa diferente, de que rompamos la estructura misma que ya te hemos hecho nuevamente y que podamos generar espacios para encontrarnos, aprender, dialogar, preguntar, crear. Si es enero, es enero, ¿cómo vamos a querer seguir la máquina? La máquina, la máquina. Y por otra parte me pregunto, ¿qué está pasando con ustedes? También con el estudiantado, el profesor atrás. ¿Será solo mi impresión de que no hay interés o realmente están muy acongojados y no es esto un espacio tampoco donde se sientan liberados? Yo tengo esas preguntas. Para cerrar, entonces, Damián, preguntas abiertas. Sí, bueno, efectivamente nos hemos pasado bastante la hora y como dicen siempre ustedes, en honor al tiempo y respetando que quizás los demás tengan cosas que hacer y todo, para finalizar les quería dar las gracias a todos, a los profesores, a mis compañeros de otros cursos también, que se dieron el tiempo para venir y estar acá presentes y de opinar y conversar. Y bueno, más que nada eso, darle las gracias a todos y encantado porque es el primer seminario que organizo y
Bueno, no sé si lo hice bien, primera vez que me toque presentar, así que eso. Nada que nada decirle adiós y muchas gracias por haber asistido. Adiós. Muchas, Muy muchas bien, gracias. Nos muy bien, vemos David. en enero. Nos vemos.